Bienvenidos a Parmena Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿La política debería seguir derechos humanos? Ya terminamos otro sexenio presidencial en México que tuvo muchos problemas sociales, legales y de salud con la pandemia de COVID-19. En política existen muchos anuncios en la televisión y radio de los logros de este sexenio que anuncian que lograron mejorar la salud pública contratando más doctores, acabando con la delincuencia organizada, también acabaron con la corrupción, donde ahora van a combatirla en el Poder Judicial con la reforma de que sean votados los jueces. También quieren acabar con la corrupción en la policía, que se llama Guardia Nacional, con la militarización de esta Guardia Nacional. Esta es la realidad que anuncia el partido oficial que nos gobierna con bombos y platillos, donde ahora mencionan que con el plan C todo va a seguir mejorando con las 20 reformas constitucionales que convertirán a la Constitución, como mencionan los grandes juristas, en letra muerta, porque será muy difícil lograr realizar todos esos cambios para mejorar la sociedad. Sin duda, para aspirar a ser gobernantes se necesita una educación previa en la administración pública, en elaboración de leyes en cuanto a su impacto en la sociedad, en filosofía del derecho para entender lo que necesita una sociedad en cuanto a leyes, en materia constitucional, en entender la importancia de la Carta Magna debe ser un referente de garantías y derechos humanos, además de dar seguridad jurídica que los poderes estarán para servir a la sociedad con respecto en sus actuaciones hacia los ciudadanos, sin actos discrecionales hacia los ciudadanos, lograr aplicar de mejor forma los presupuestos de egresos para lograr el bienestar de la población en temas de salud, educación, trabajo, medio ambiente, infraestructura de calles y parques, creación de programas para reciclaje de basura, buscar mejorar políticas de los bancos hacia los ciudadanos, buscando disminuir tantas comisiones bancarias. Pero además de todo esto, el que busque ser gobernante deberá tener un estudio previo en derechos humanos para que de esta manera se puedan llevar a cabo dentro de sus gobiernos en el ámbito federal, estatal y municipal. Si un gobernante llega al poder por popularidad, la gente lo va a querer, pero no dará resultados a los problemas sociales que tiene un país. La idea de un gobierno es la organización de un Estado que sirva para que la gente pueda desarrollar sus actividades familiares y profesionales con toda la tranquilidad de poder salir a las calles, carreteras, sin la preocupación de que no existan caminos para sus destinos o sean detenidos por delincuencia organizada para el cobro del paso de ese camino. Un gobierno debe ser creado para brindar esa tranquilidad y organización por medio de sus instituciones. Pero si un gobernante llega solo con buenos deseos, improvisando todos sus actos de gobierno, sin tener una visión, sin tener un objetivo, probablemente su popularidad lo ayude a que no se vean los malos resultados, pero la realidad del ciudadano común no se verá mejorada para lograr su educación, salud y trabajo. Normalmente la vida de los que llegan al gobierno, los gobernantes, cambia totalmente. Ellos manejan los presupuestos de egresos, sus salarios son altos, son cuidados por el ejército, en pocas palabras, viven de forma diferente que cualquier ciudadano común, perdiendo la realidad de la vida diaria de cualquier persona. Por lo que, si se equivocan en sus actos administrativos, solo dicen que no pasó nada, o si alguien les pregunta sobre ese error administrativo con pruebas, solo dicen tener otros datos. Pero si un ciudadano común tiene un error en cuanto a que no aplicó de forma correcta una ley, es multado o hasta pudiera perder su patrimonio. Actualmente hay dos leyes que sirven para que un servidor público tenga más cuidado en el desarrollo de sus actos administrativos, que es la Ley de Responsabilidad Administrativa y la Ley de Responsabilidad Patrimonial, que sirven para que exista más cuidado de parte de los servidores públicos en hacer mejor su trabajo. Pero eso no es suficiente. Lo que se necesita es que la política siga los derechos humanos. Desde el inicio de sus campañas electorales, de los partidos políticos, cuando existan
ganadores de los partidos políticos y se conviertan en gobernantes o legisladores, busquen hacer valer de forma efectiva los derechos humanos en la sociedad para que de esta forma el Estado tenga un objetivo a seguir, que sería el establecimiento correcto de los derechos humanos dentro de los gobiernos, para que no solamente se diga que primero son los pobres en un mensaje político que es muy vacío, porque no existe una respuesta para que no existan pobres, o por lo menos tener mejores condiciones de vida, por lo que se deberá tener en cuenta un objetivo en la política que sería magnífico que fueran los derechos humanos. Los políticos son gente que tienen carisma, gente que por alguna razón la gente los sigue en las campañas, aún sin dar respuesta para lograr acabar los problemas sociales, ya que solo repiten eslogans sin sentido para la realidad del país, como el que primero son los pobres, que tanto se mencionó en este sexenio, sin llegar a dar una respuesta a este sector vulnerable, que cabe resaltar que cualquiera se puede volver pobre por una mala inversión o por culpa del crimen organizado. Aspirar a buscar a ser gobernante debería ser tomado como un cargo serio, con intención de ayudar a toda la población, todas las clases sociales, mejorar la vida de las personas en educación, salud, trabajo y medio ambiente principalmente, escuchar los errores que se vayan teniendo en la administración pública para corregirlos y no solo decir que se tienen otros datos. Aspirar a ser legislador debería ser pensar que las leyes van a modificar la sociedad, pero siempre buscando en sentido positivo para mejorar la convivencia social y de trabajo para todas las personas, sin hacer leyes enredadas, con términos difíciles, con altas multas, buscando la codificación de las leyes, ya que la descodificación hace que sea imposible conocer todas las leyes que existen en un país. Aspirar a trabajar en gobierno es tener un plan para realizarlo, no solo improvisar, porque esto solo estaría perjudicando al país a largo plazo. Vamos a comerciales. Ya regresamos. El tema de hoy: ¿la política debería seguir los derechos humanos? En cuanto a lograr una relación entre los impuestos que pagamos con la obtención de los derechos humanos, es casi imposible, pero existe una posible solución que hoy vamos a ver, que estableció en un artículo la maestra Calderón en el año 2016. La Constitución establece en su artículo 31, fracción cuarta, que es obligación de los ciudadanos el pago de impuestos para el gasto público. El gasto público no está definido, por lo que los impuestos se utilizan de forma discrecional en los presupuestos de egresos, por lo que aquí no podría existir una relación entre impuestos y derechos humanos. ¿Cómo podría darse esa relación de pago de impuestos con la obtención adecuada de derechos humanos por parte del gobierno en turno? La respuesta es que los políticos deberán adoptar los derechos humanos de segunda generación, DESC, derechos económicos, sociales y culturales, de acuerdo a la maestra Calderón, de este artículo del año 2016, desde que están haciendo campaña en sus periodos de gobierno, además de llevar a cabo una medición de estos derechos en cuanto que sí se estén llevando a cabo. Los ciudadanos, por su parte, deberán exigir con sus diputados de distrito que le corresponda vigilar que los presupuestos de egresos vayan conforme a los derechos humanos de segunda generación, denominados derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué son los derechos humanos? La afirmación de dignidad de la persona frente al Estado, NICEN, son el cuerpo de normas dentro del orden internacional público, las cuales, por una serie de instrumentos internacionales, garantizan al individuo específicos derechos y por los cuales los estados se obligan a respetar ciertos límites en la materia del ejercicio de soberanía para sus súbditos. Czarnecki. Los derechos humanos de primera generación son derechos civiles y políticos, y los derechos humanos de tercera generación son los derechos de solidaridad. Actualmente los políticos llegan
a realizar campañas de gobernante o legisladores, pero sin un objetivo claro de cómo hacer realidad sus propuestas. En cambio, si adoptaran los derechos económicos, sociales y culturales, lograrían que estos estén en los planes nacionales de desarrollo a nivel federal, estatal y municipal, un correcto presupuesto de egresos para que se realicen, además de una medición de qué tanto se están llevando a cabo. Ese México ideal, con un objetivo a largo plazo para mejorar la vida de la sociedad, no solamente con programas sociales que den dinero cada mes, porque poco o nada resuelve el problema de los derechos humanos en México. En la actualidad existe la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional y estatal, en donde su función es hacer recomendaciones de derechos humanos violados por actos administrativos. Las recomendaciones se pueden o no seguir por los actores administrativos porque no son obligatorias, por lo que esa recomendación no se puede materializar en lograr una remuneración económica por afectar al ciudadano, salvo que se contrate un defensor de derechos humanos privado para lograr la indemnización del derecho humano reclamado que no brindó correctamente alguna autoridad administrativa. Ese abogado tendrá 3 opciones para lograr la indemnización después de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. La primera opción, lograr una conciliación entre la autoridad administrativa y el afectado. La segunda opción, solicitar la aplicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, llevando, por supuesto, la prueba de que se hizo la recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos al actor administrativo. La tercera opción es pedir que sea indemnizado del Fondo de Víctimas, donde este normalmente es para actos de delincuencia, pero se podrá pedir también por algún derecho humano no brindado por una autoridad administrativa. Sin duda, sería mejor que el Estado observara el cumplimiento de los derechos humanos por medio de un objetivo que sería para toda la población y no solamente para alguien que lo solicite por medio de un juicio de amparo o por medio de una queja en la Comisión de Derechos Humanos. Los derechos humanos es una creación que debería beneficiar a la sociedad, que los gobiernos deberían adoptar para tener mejores sociedades, donde no debería ver el gobierno los derechos humanos como enemigos del gobierno, al contrario, observarlos, planearlos, materializarlos, medirlos para lograr el bien común. Cada día vemos políticos y legisladores improvisados sin idea en qué va a consistir su trabajo, la magnitud de daño que harán a México. Es tiempo de cambiar esa actitud y adoptar los derechos humanos, en este caso los de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, para que dejemos de ser un país pobre y desorganizado a los ojos de otros países. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la política debería seguir los derechos humanos. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo prefieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.